La Guerra de Sucesión Española fue uno de los conflictos más complejos y extensos de la Europa moderna y marcó un punto de inflexión decisivo tanto para la monarquía hispánica como para la política exterior de Francia. El detonante inmediato del conflicto fue la muerte sin descendencia del último monarca Habsburgo en España, Carlos II, en 1700. En su testamento, Carlos designaba como heredero a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, una decisión que generó alarma entre las principales potencias europeas. El ascenso de un Borbón al trono español podía significar una unión dinástica entre Francia y España, lo que alteraría drásticamente el equilibrio de poderes continental. Luis XIV aceptó la voluntad de Carlos II y proclamó a su nieto Felipe como rey de España con el nombre de Felipe V. Esta decisión fue interpretada por Inglaterra, por Austria, por las Provincias Unidas como una amenaza directa al orden europeo, teniendo que Francia controlara tanto su propio territorio como el vasto imperio español, incluyendo sus posesiones en América, Italia, Flandes y Filipinas. Estas potencias conformaron la llamada Gran Alianza para impedir la consolidación de la nueva rama borbónica. La guerra, por tanto, no fue un conflicto limitado a la sucesión de un trono, sino un enfrentamiento por el dominio político, económico y colonial del siglo XVIII. Francia se enfrentó a una coalición multinacional bien organizada y con intereses claramente definidos. Evitar que el poder francés se expandiera más allá de sus fronteras y contener cualquier intento de hegemonía continental. La lucha se libró simultáneamente en varios frentes, en los Países Bajos, en la península ibérica, el norte de Italia, el Sacro Imperio, las colonias americanas y desde luego que en el mar también. Esta extensión geográfica sin precedentes multiplicó los costes y multiplicó la duración del conflicto. El conflicto fue especialmente encarnizado en Flandes, donde se libraron algunas de las batallas más sangrientas, como la de Blenheim en 1704, Ramillies en 1706 o Malplaquet en 1709. En la península ibérica, las fuerzas borbónicas debieron enfrentarse no solo a las tropas aliadas, sino también a una guerra civil encubierta, ya que varias regiones, notablemente la Corona de Aragón, apoyaban al archiduque Carlos de Austria, rival de Felipe V. Italia y Alemania fueron también escenarios activos y el Caribe y América del Norte vivieron versiones coloniales del conflicto. A pesar de las enormes dificultades militares y diplomáticas, Francia logró su objetivo central, asegurar para los Borbones el trono español. La paz de Utrecht en 1713, la paz de Rastatt en 1714, pusieron fin a las hostilidades y reconocieron oficialmente a Felipe V como rey de España, aunque con la condición de que nunca pudiera unirse dinásticamente con la corona francesa. Además, España tuvo que ceder importantes territorios europeos, como los Países Bajos del sur, Nápoles, Milán y Cerdeña, cedidos a Austria, y Gibraltar y Menorca a Gran Bretaña. Desde una perspectiva política, la guerra resultó en un triunfo estratégico para Luis XIV. Su dinastía se instaló de forma permanente en España, creando una nueva rama borbónica que reconfiguró las alianzas europeas para las siguientes décadas. A nivel simbólico, se selló una alianza familiar y diplomática duradera entre las dos monarquías borbónicas, que aunque legalmente estaban separadas, compartían desde luego intereses culturales, ideológicos y estratégicos. Sin embargo, este logro
vino acompañado de un profundo desgaste económico, social y militar, cuyos efectos perdurarían durante décadas. Francia pagó un precio altísimo por este éxito, no solo en términos de vidas humanas y de recursos, también por el aumento exponencial de la deuda pública, por el deterioro de su capacidad financiera y el incremento del descontento interno. El esfuerzo por colocar a un Borbón en Madrid debilitó notablemente la estabilidad del propio Estado francés. El conflicto reveló las limitaciones del modelo de hegemonía militar que Luis XIV había intentado consolidar. Si bien el resultado final fue favorable desde una perspectiva dinástica, la guerra evidenció que la supremacía francesa solo podía sostenerse a costa de una movilización casi total de recursos, lo que hacía inviable su mantenimiento a largo plazo. Así, la Guerra de Sucesión Española marcó el comienzo de una era de tensiones fiscales estructurales que acompañarían a la monarquía francesa hasta su colapso a finales del siglo XVIII. Si bien la Guerra de Sucesión Española supuso, como hemos dicho, un éxito político para la dinastía de los Borbones, el coste económico, humano, estructural para Francia fue extremadamente elevado. Bien, el conflicto sumió al país en una crisis de muy largo alcance, cuyas consecuencias afectaron tanto a las finanzas del Estado como a las condiciones de vida de amplísimos sectores de la población. Uno de los primeros efectos visibles fue el impacto sobre el mundo rural. Las campañas militares prolongadas coincidieron con varios años de malas cosechas, en especial 1709 y 1710. Y esto provocó crisis agrícolas severas y extensas hambrunas en diversas regiones del reino francés. La presión fiscal sobre el campesinado, necesaria para sostener el esfuerzo bélico, acentuó aún más su vulnerabilidad. En muchas zonas rurales, el desabastecimiento alimentario derivó en una mortalidad muy elevada, migraciones forzadas y una disminución significativa de la productividad agrícola. El conflicto no solo interrumpía la actividad económica, sino que además desviaba hacia la guerra todos los recursos posibles, abandonando a su suerte a los sectores productivos no militares. A esta situación se sumó una inflación constante derivada del aumento incontrolado del gasto público y de la disrupción del comercio, tanto interior como exterior. El precio del pan, por ejemplo, se disparó en varias ciudades, provocando disturbios, provocando agitación social. Las clases populares urbanas, particularmente artesanos y pequeños comerciantes, vieron disminuir drásticamente su poder adquisitivo. El modelo de financiación, basado en la venta de títulos de deuda y la emisión de monedas sin respaldo suficiente, alimentó una espiral inflacionista que erosionó, dañó, perjudicó muy gravemente a la confianza tanto de acreedores como de contribuyentes. En este contexto, el recurso al endeudamiento público se generalizó como política fiscal. Al no haberse producido una reforma tributaria profunda ni una redistribución de la carga fiscal, la monarquía optó por emitir obligaciones y bonos para financiar las campañas militares. Este tipo de financiación, pensado inicialmente como una solución provisional, terminó instalándose como un mecanismo estructural del sistema financiero. Las condiciones impuestas por los banqueros y prestamistas eran cada vez más desfavorables para el Estado, que hipotecaba ingresos futuros para cubrir necesidades inmediatas. El resultado fue un tesoro real profundamente debilitado. Al final del conflicto, las arcas estaban exhaustas. El aparato recaudador había perdido
eficiencia y el Estado acumulaba una deuda cuya amortización se preveía imposible sin una reestructuración completa del sistema fiscal. Sin embargo, ni Luis XIV en sus últimos años, ni la regencia que lo sucedió emprendieron reformas de gran alcance para corregir este desequilibrio. El gasto militar y diplomático se mantuvo como prioridad política, aun cuando las bases económicas del Estado se encontraban en un punto crítico. En definitiva, aunque Francia logró instalar a un Borbón en el trono español, la guerra mostró los límites del modelo absolutista de expansión sin modernización fiscal. El esfuerzo bélico debilitó las capacidades internas del reino, polarizó aún más la estructura social y agravó una desigualdad fiscal que se iría profundizando a lo largo del siglo. Lejos de fortalecer al Estado francés, la Guerra de Sucesión española dejó detrás de sí un legado de fragilidad financiera, de tensiones sociales y de dependencia creciente del crédito. Durante la Guerra de Sucesión española, por ejemplo, el Estado francés recurrió a una serie de instrumentos financieros para afrontar los costes crecientes del propio conflicto. Entre ellos destaca la introducción de los llamados billets de trésor, los billetes del tesoro, un precedente importante en la historia financiera del reino francés, y estos billetes del tesoro se convirtieron en uno de los primeros pasos hacia un sistema moderno de deuda pública. Sin embargo, su utilización y gestión durante el conflicto ilustran también las debilidades estructurales del antiguo régimen frente a una economía de guerra prolongada. Los billetes del Tesoro eran, en esencia, promesas de pago emitidas por el Estado, equivalentes a un compromiso de devolución futura de las sumas prestadas por particulares. En su mayoría eran banqueros, comerciantes o rentistas, ya fuera esta devolución con o sin intereses. Bien, estas obligaciones eran a corto plazo, lo que suponía una muy alta rotación de deuda y una fuerte dependencia del flujo continuo de nuevos préstamos. El gobierno de Luis XIV los implementó para obtener liquidez sin necesidad de aumentar la presión fiscal, ¿no? Una medida atractiva en el corto plazo, pero insostenible en el medio plazo. En un primer momento, los billetes gozaron de cierta confianza, en parte gracias al prestigio de la corona y al apoyo tácito de algunos grandes financieros. Sin embargo, muy pronto comenzaron a circular rumores sobre la incapacidad del Estado para hacer frente a sus obligaciones. A medida que se acumulaban las emisiones sin un plan realista para su amortización, los acreedores empezaron a desconfiar y esta desconfianza, esta pérdida de credibilidad provocó la rápida devaluación de los billetes, que pasaron a negociarse con descuentos, es decir, a menor valor del nominal. Y esto, claro, agravó aún más la situación financiera. El problema de fondo no era solo la falta de respaldo económico real, sino la ausencia de un sistema institucional sólido que garantizara la transparencia, la regularidad de los pagos, la estabilidad de la deuda. El Tesoro Real operaba con una contabilidad opaca, sin rendición clara de cuentas, y en un entorno en el que el acceso al crédito dependía de las relaciones personales entre ministros, banqueros y cortesanos. Esta lógica clientelar era incompatible con el nivel de complejidad que empezaba a requerir el sistema financiero del Estado moderno. Además, los billetes del Tesoro no estaban respaldados por una reforma fiscal profunda. El Estado seguía sin lograr ingresos suficientes por vías ordinarias y el tercer Estado, ya sobrecargado, no podía soportar nuevos impuestos
sin generar resistencia social. Así, la financiación mediante billetes del Tesoro se convirtió en una huida hacia adelante. Se emitían nuevos títulos para cubrir los vencimientos anteriores, generando una espiral de deuda que comprometía gravemente la estabilidad presupuestaria futura. Este mecanismo anticipa, en muchos aspectos, las prácticas financieras del siglo XVIII, donde el crédito estatal se convierte en la columna vertebral de la gestión de los gobiernos, pero sin los mecanismos regulatorios modernos que lo harían sostenible. Las consecuencias de todo esto, pues no se hicieron esperar. A corto plazo, los billetes del Tesoro permitieron sostener los gastos militares y diplomáticos, pero a medio y largo plazo minaron la confianza del mercado financiero en la monarquía, encarecieron el acceso al crédito y multiplicaron la carga de intereses a pagar. La desconfianza de los acreedores se manifestó en mayores exigencias de garantías, tipos de interés más altos y una concentración de la financiación estatal en manos de un reducido grupo de banqueros privilegiados, lo que hizo incrementar la dependencia de la corona respecto de intereses particulares. Esta experiencia dejó una huella profunda. La incapacidad de racionalizar el uso de los billetes del Tesoro reflejaba la crisis del modelo absolutista cuando debía enfrentarse a exigencias modernas de gestión financiera. A pesar de algunos intentos de reorganización, la Administración Real no logró articular un sistema eficaz de control de la deuda. Peor aún, los errores cometidos durante este periodo contribuyeron a fijar una percepción pública negativa sobre la fiabilidad financiera del Estado, percepción que persistiría durante décadas. Bien, en definitiva, la introducción de los billetes del Tesoro durante la Guerra de Sucesión Española marca el pistoletazo de salida, digamos, de una nueva etapa, la consolidación de la deuda flotante como un mecanismo ordinario de financiación, pero sin los fundamentos fiscales, sin los fundamentos políticos y sin las instituciones necesarias para hacer esto sostenible. Lejos de resolver la crisis de financiación, este instrumento, los billetes del Tesoro, aceleraron el deterioro de las cuentas públicas y prepararon el terreno para futuras crisis de mayor envergadura aún. La Guerra de Sucesión Española no solo reconfiguró el mapa político europeo, también dejó una huella en la estructura financiera de la monarquía francesa, como acabamos de ver. El conflicto marca el inicio de una dependencia estructural del endeudamiento público como fórmula para mantener la política exterior del Estado y en especial en lo que respecta a la participación en guerras prolongadas, costosas y cada vez más globales. Una de las principales características del periodo posterior a este conflicto, a la Guerra de Sucesión, es la ausencia de una reforma tributaria de fondo. A pesar de que la guerra dejó al Estado profundamente endeudado, no se emprendió ninguna reestructuración fiscal que permitiera repartir equitativamente las cargas ni incrementar de forma estable los ingresos. La monarquía, en lugar de cuestionar los privilegios de la nobleza o del clero, mantuvo intacto el sistema estamental, confiando en que futuras coyunturas permitirían sanear las finanzas, satisfacer las cuentas públicas. Esta actitud pasiva condenó al Estado a repetir el ciclo de endeudamiento cada vez que se presentaba una nueva exigencia militar o diplomática. A partir de este momento, el recurso a banqueros privados se convierte
en una práctica habitual y permanente. Durante la guerra, los ministros de Luis XIV establecieron relaciones privilegiadas con casas financieras, tanto francesas como extranjeras, en especial en Ginebra, en Ámsterdam y en Génova, redes que facilitaron el acceso a préstamos en condiciones que, si bien resolvían urgencias inmediatas, implicaban compromisos a largo plazo en forma de altos intereses, de dependencia política y de pérdida de autonomía presupuestaria. Los prestamistas, conscientes de su posición de fuerza, imponían también condiciones que a menudo escapaban al control del poder real, incluyendo garantías personales, cesión de rentas públicas o incluso influencia sobre decisiones políticas o fiscales. Este modelo de financiación proyecta la imagen de un Estado que ya no puede funcionar sin crédito y que acepta esta situación como parte estructural de su funcionamiento. La deuda deja de ser una herramienta de emergencia y se convierte en un componente ordinario del presupuesto del Estado. Cada conflicto posterior, cada expansión diplomática o colonial se va a apoyar sobre la base de nuevas emisiones de deuda, consolidando un sistema en el que la monarquía pierde progresivamente su capacidad de maniobra. La percepción pública de todo esto, de este endeudamiento crónico, también se va transformando. En los sectores ilustrados, en los sectores también burgueses, comienza a extenderse la idea de que el Estado no puede seguir acumulando deuda sin transparencia y sin control. A diferencia de sistemas como el inglés, donde el Parlamento supervisaba la gestión financiera del gobierno, en Francia la administración real actuaba de forma opaca y además vertical. Esta diferencia es fundamental. Mientras Inglaterra logra convertir su deuda en una herramienta de confianza y estabilidad, Francia asocia su endeudamiento con improvisación, favoritismo y desorden. Además, el mantenimiento de los privilegios fiscales de las élites contribuye a hacer aún más regresivo el sistema. La nobleza y el clero, que no contribuyen al esfuerzo bélico mediante impuestos proporcionales, se benefician, sin embargo, de las consecuencias geopolíticas de la guerra. Muchos obtienen cargos, rentas, tierra o beneficios políticos, mientras que la burguesía y el campesinado soportan el sacrificio económico. Esta asimetría alimenta un malestar que no se expresa aún en forma revolucionaria, pero sí se manifiesta en las críticas de economistas, de moralistas, de reformistas, que denuncian el agotamiento del sistema. El peso creciente del servicio de la deuda en el presupuesto es otra manifestación de esta nueva etapa. Una proporción cada vez mayor de los ingresos del Estado se destina no a obras públicas, no a justicia, no a administración, sino al pago de intereses, al pago de amortizaciones. Esto limita drásticamente la capacidad del gobierno para implementar reformas internas, para aliviar cargas fiscales o para responder a crisis imprevistas. En lugar de adaptarse a un contexto cambiante, el aparato del Estado queda preso de sus compromisos financieros pasados, en un proceso de acumulación de pasivos sin capacidad de corrección real y estructural. En este sentido, la Guerra de Sucesión Española inaugura una contradicción central del absolutismo tardío. La voluntad de ejercer poder hegemónico en el exterior choca con la incapacidad de transformar el sistema en el interior. El endeudamiento se convierte en el puente artificial entre ambas dimensiones. Permite actuar como potencia internacional, pero lo hace a costa de una fragilidad interna cada vez mayor y cada vez más evidente. Este modelo
lejos de corregirse en las décadas siguientes, se reproduce y se intensifica en conflictos posteriores. La Guerra de Sucesión polaca, la Guerra de Sucesión austríaca y sobre todo la Guerra de los 7 años seguirán este mismo patrón: financiación sin reforma, gasto sin planificación, gloria efímera a costa de compromisos duraderos. El legado de la Guerra de Sucesión española no reside solo en la instalación de Felipe V en el trono de Madrid, sino en la consolidación de una práctica estructural que terminará por minar la solidez financiera y política de la monarquía francesa.